En nuestra charla pasada vimos cómo Samuel había recibido un mensaje de Dios y los estudiosos piensan que alrededor de los 12 años y creciendo había unificado al pueblo de Israel. Y en estos momentos la Biblia con un paréntesis mientras Samuel crece y en el capítulo 5 y en el capítulo 6 nos cuenta lo que está pasando con el pueblo. Pero veamos, mi nombre es Luciano y bienvenido a Redes. Vemos en la Biblia que el pueblo de Israel, que tenía escasa la presencia de Dios en el periodo de los jueces, de repente se siente y empieza a disfrutar la presencia de Dios con un nuevo profeta, con Samuel. Pero faltaba una fe real. Y esto es lo que la historia nos va a contar ahora en lo que sigue de la Biblia. El pueblo filisteo, que antes lo habíamos visto y que Israel se había ido contra él, un ejemplo es Sansón. En el libro de los jueces, está creciendo con fuerza y decide atacar a Israel. Y para ello se reúnen y se mueven hasta Ebenezer, y en Ebenezer atacan al pueblo israelí con una derrota grande. Y el capítulo 4, el versículo 3, cuando sufrieron la derrota, el pueblo dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? El pueblo creía que Dios lo debía defender aún apartados de él, aún no siguiendo lo que Dios les había dicho. El pueblo estaba alejado de Dios y no se daba cuenta de que esto traía unas consecuencias. Y decide el pueblo y los ancianos llevar el arca de Silo que estaba a Ebenezer para usarla de amuleto básicamente contra los filisteos, pensando que así Dios los iba a ayudar. Ahora, el pueblo no pudo obligar que Dios los ayudara, porque Dios no ve el ritualismo espiritual, sino lo que está en el corazón de las personas, y sufrieron una derrota aplastante. Los filisteos tomaron el arca y la llevaron a Asdod, el centro del culto de su dios Dagón. Cuando esto pasa, escapa un hombre y llega a Silo y se encuentra a los hombres de Silo y les dice que el arca fue tomada. No solo el arca fue tomada ese día, sino que los dos hijos, Ofni y Finés de Elí, habían muerto. Elí, que estaba anciano y ciego, esperaba con ansias saber del arca, qué había pasado con la presencia de su Dios. Cuando le dicen que el arca fue tomada, del impacto coge y cae, se desnuca y muere. Y la esposa de Finés, que estaba embarazada, también al oír que el arca se perdió, se va de parto, muere de parto. En esos momentos, si vamos a ver, el pueblo se quedó sin sacerdote, sin ninguna señal de la presencia de Dios y sin un lugar para hacer sus sacrificios. En un solo día sufrió una derrota. Pero vamos a ver que lo que fue una derrota para los hebreos fue una victoria para Dios ante los filisteos. Dios le importa más la lealtad de los corazones que los símbolos que cualquiera pueda tener. La religión no puede ser una religión ritualista y fariseica que solo piense en lo externo y no enfatice en lo interno, en lo que es importante. Los filisteos llevaron a Asdod, como les dije, el arca. Pensaron que su dios Dagón, que era mitad pez, le había dado la victoria. Colocaron el arca en el templo como un trofeo de guerra. Pero Jehová claramente no es un Dios que se puede memorizar fuera de su pueblo. Y al día siguiente los filisteos encontraron a su Dios en el suelo besando el polvo. Lo pusieron de nuevo en su sitio, pero al otro día Dagón se encontró decapitado, tendido en el suelo, y deciden cambiar el arca de lugar. Pero cada vez que lo cambian, los ídolos en ese sitio y sus adoradores fueron castigados de forma más penosa y humillante, con ratones, con vejigas dolorosas y picosas, hasta que decidieron finalmente devolver el arca. Ahora bien,
La prueba más concluyente que la plaga fue una acción de Dios es que pusieron el arca en un carro llevado por un yugo de vacas que nunca habían estado en un yugo y que estaban criando, pensando que las vacas iban a tender a no moverse de allí. Sin embargo, las vacas marcharon directamente hacia la tierra de Israel, tirando la carreta con el arca. Parecía que un ser invisible las arrastraba. Y el gozo de los hebreos fue de tal manera al ver el arca que inicialmente se apresuraron y olvidaron el ritual necesario. Pero finalmente aprendieron que Jehová es santo y no permite que personas no santificadas se le acerquen. Guardaron el arca en Kiriat Jearim, una ciudad gabaonita situada en los confines de Judá y Benjamín, y se quedaría ahí hasta los días de David, unos 70 años después. Los israelitas, finalmente, guiados por Samuel, deciden volverse al único y verdadero Dios para poder restaurar la guianza y la confianza. Y dice el capítulo 7, el versículo 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Le ofrecieron sacrificio. Cuando los filisteos oyeron que el pueblo estaba en Mizpa, se reunieron para atacarlos. Cuando los israelitas vieron que los filisteos venían, se atemorizaron y fueron a donde Samuel. Samuel dio sacrificio. Y en el capítulo 7, el versículo 10 dice: y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Hoy vemos cómo el capítulo 7 podría ser un estudio claro sobre el avivamiento. Leyéndolo podemos disfrutar del regocijo del pueblo ante la presencia de Dios con ellos. Como primer paso, Dios utiliza una situación o un líder para llamar al pueblo al arrepentimiento, a la confesión y a la purificación. El pueblo reconoce su pecado, se mueve al arrepentimiento confesando su pecado y buscando purificación. Se busca intercesión por la sangre del Cordero. Y el Dios Todopoderoso te bendice con victoria. Y nos termina ese capítulo diciendo que durante todos los días de Samuel, Filistea no se volvió a acercar al pueblo de Israel. Y dice: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos que habían tomado. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y termina el capítulo 7 diciendo que Samuel daba vueltas alrededor de los centros de Israel para estar seguro de que todo estaba bien. Con eso termina el capítulo 7. Y sigue el capítulo 8 diciéndonos la ancianidad de Samuel y cuando elegimos al primer rey. Pero eso es para otra charla. Los invito a que si les gustó, le den like, lo compartan. Nos vemos.